Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre las Olimpiadas de París nuevamente y a definir ciertos puntos que quedaron pendientes con respecto a la descripción del problema generado a nivel mediático por las victorias obtenidas y al final la medalla de oro obtenida por Imane Kelly. Las Olimpiadas de París se caracterizaron por una serie de problemas que si uno los analiza están relacionados con esa filosofía, esa ideología progresista, la ideología woke que ha predominado los últimos 3, 4 años. Después de pandemia, con todo el encierro que la pandemia generó, una gran cantidad de gente se sometió a un lavado de cerebro autorizado. Este, y eso ha generado todo este problema ideológico. Por ejemplo, en París, ustedes escucharon las noticias acerca de las camas de cartón que se estaban usando en todas las habitaciones de los deportistas, que se supone deberían estar bien tratados para poder rendir al máximo. Habitaciones que no tenían aire acondicionado, todo eso con fines de ahorrar eh, el uso de energía, evitar el uso de energía hasta donde fuera posible y de reducir el impacto en el medio ambiente, lo que no se debería tomar mucho en cuenta si estamos hablando de las Olimpiadas, donde la exigencia de los atletas es tan elevada. La comida vegana y la escasez de proteínas animales como huevos y leche que de pronto escasearon en todo París, pero principalmente en las zonas cercanas a los sitios de competición y hospedaje de los atletas. Entonces, hubo una gran cantidad de infecciones por la exposición al agua del río Sena, que se había dicho que había sido sanitizada y resulta que no fue saneada. También el aumento desmesurado de precios, precisamente por la gran afluencia de atletas y turistas y por la escasez de los productos, porque no querían consumir, o sea, comprar, traer hacia París los alimentos desde afuera. Pero en medio de todo ese cúmulo de malas decisiones, eh, los cerebros, las masas encefálicas de del Comité Olímpico Internacional, resulta que además de todas esas estúpidas ideas que tuvieron para, según ellos, mejorar las Olimpiadas de París, también se les ocurrió aceptar a hombres compitiendo. ¿Por qué digo hombres? Ya la explicación de los cambios anatómicos que se dan en los casos en los que una persona que tiene un sexo puede nacer con otro, particularmente niños que de pronto pueden tener características anatómicas de niñas. Ya lo expliqué antes, pero varias cosas salieron en los comentarios después que salió el primer video. Una de ellas, por ejemplo, me dice una joven que estaba comentando conmigo, discutiendo básicamente en favor de Imane Kelly, me decía que cómo podía yo saber más que el médico que atendió a la mamá cuando nació, Imane Kelly, y que le asignó el sexo de niña. Recordemos algo, en la explicación que di hace unos días en el video anterior, se enfaticé que los cambios, las estructuras histológicas de la anatomía de un hombre y una mujer son similares y correspondientes. El útero de una mujer corresponde en el tejido a la próstata de un hombre. Los labios mayores corresponden al escroto. Los labios menores corresponden al interior del introito vaginal, al inicio del introito vaginal. La uretra es la misma, pero el glande del hombre es idéntico al glande del clítoris. Entonces, se parecen los tejidos, son exactamente iguales, derivados de los mismos mensajes, pero las variaciones son aportadas por las regulaciones y desrepresiones que hacen los genes que están en el cromosoma X. O sea que básicamente nosotros estamos planificados, o sea, los planos de cómo construirnos están en el cromosoma X y básicamente nos construyen como con estructuras que corresponden a una mujer, los hombres también, pero el cromosoma Y que tenemos
reprime y desreprime genes para que esos genes regulen la reestructuración de esos tejidos y correspondan a lo que tiene que corresponder. En el caso de los hombres, nos regulan para que nos convirtamos en hombres y el plano básico se quede atrás. Por ejemplo, por eso nosotros tenemos, los hombres tenemos remanentes de mamas y otras estructuras que están en las mujeres y que las tenemos los hombres. El plano básico es el mismo para ambos. Es como que construyéramos dos casas idénticas, pero al final se añaden anexos a una de ellas. El plano básico es de las mujeres y se le añaden regulaciones y desregulaciones por parte del cromosoma Y. En algunos casos, algunos genes pueden sufrir mutaciones y no regular esas transformaciones últimas y puede convertirse en un individuo que tiene características, algunas características femeninas. El número de características y la cantidad, el volumen, la notoriedad de esas características va a variar dependiendo de la cantidad de cromosomas, de genes, perdón, que están lesionados en el cromosoma Y. Básicamente eso es lo que pasa y a eso se le llama síndrome de Swyer. Pero siguen siendo biológicamente, porque la otra expresión que usó una de ellas fue que sí, que tiene cromosomas XY y tiene niveles altos de testosterona, pero que al final sigue siendo una mujer biológica. No, no cabe en la misma frase, no cabe en la misma frase que se diga cromosomas XY y mujer biológica, porque lo que determina la biología son precisamente los cromosomas XY. Así que cualquier individuo que tenga cromosomas XY es biológicamente un hombre. En algunos casos, el síndrome de Swyer puede ser muy, muy, muy completo y la persona tiene características muy completas de mujer. De hecho, en alguna ocasión me tocó conocer a alguien con esas características y era completamente una mujer. La única forma en la que ella se dio cuenta, o él se dio cuenta, de que citogenéticamente estaba, era un hombre, fue porque no tenía la menstruación y cuando fue al médico, ya siendo una mujer adulta de 21 a 20, 21 años, cuando fue al médico, se le ordenó un citogenético y ese examen citogenético reveló que tenía cromosomas XY. Al final, esa persona sí tenía muchas características, tanto que ella misma se identificaba no solo por el trato que se le había dado desde niño, sino por las características, la apariencia física general era de mujer. Ahora, en el caso de Imane Kelly, sí, recordemos que los niños son muy parecidos unos a otros antes de la pubertad. Un niño y una niña son exactamente iguales. Las caderas son muy similares, no tienen prominencias mamarias, no tienen nada que los separe de ser un niño o una niña. Entonces, si al nacimiento el médico lo ve y ve esa estructura, no tiene un pene y unos testículos externos o un escroto que lo refuerce, y lo que tiene es un agujero vaginal, aunque sea rudimentario, a esa edad todo es rudimentario, y entonces lo califica como mujer. De allí en adelante, o femenina, de allí en adelante, la familia sigue tratándolo como una niña. Pero al llegar a la pubertad, el baño hormonal que sufre todo su organismo, su musculatura, sus huesos, su cerebro, todo, lo convierten en un hombre. No desarrolla glándulas mamarias, tiene la estatura de un hombre, tiene la longitud de brazos y tiene la fuerza muscular de un hombre. La estructura molecular de sus músculos es de hombre, que los tendones son mucho más fuertes, etcétera. Y eso hace que sea completamente un hombre, pero como su aparato genital, sus estructuras secundarias genitales parecen de mujer, entonces
no es que sea una mujer, es un hombre con una estructura que parece de mujer. Como eso le causa problemas, porque al final le va a causar problemas porque no puede reproducirse, no tiene las características para reproducirse y probablemente su relación con el resto de las personas sea un poco difícil, entonces le está afectando su vida. Por definición, entonces sí le afecta la salud y lo que tenemos es un hombre con una enfermedad reproductiva, ya con una malformación anatómica que está inscribiéndose como mujer en las competencias. ¿Cuál es el problema de que se le permitió ahora? De que de aquí en adelante, todos los que tengan características similares o se autoperciban mujeres van a querer participar, no en las Olimpiadas que vienen solamente, las siguientes, sino en todo el transcurso de estos 4 años que van a participar en las competiciones de selección, tanto locales, regionales, etcétera, para ir al final a las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas que vienen, vamos a ver un ejército de hombres compitiendo como mujeres. Todas las categorías femeninas van a estar repletas de hombres ganando las competencias. Creo que ha quedado claro cómo se desarrolla al final todo esto. Aquí en Panamá, la ideología de género parecería que no está muy afincada, pero en realidad sí lo está. Ya tenemos una ley 409 que se adueña, hace que el Estado se adueñe de los niños, ya se los quite prácticamente, tenga la opción de quitárselo a sus padres. Ya no se puede contar con que la persona que se encuentre en una posición de dirección sea la mejor persona posible, sino que ponen a una mujer solo porque es mujer. Yo les puedo hablar del Instituto Smithsoniano, que yo estoy en duda de que sea la mejor, aunque es una buena científica, la directora actual. No creo que sea la mejor de todas las que había y probablemente habían hombres que eran mejores, pero todas las instituciones y todas las organizaciones quieren ponerse el pin de que la primera mujer que dirige tal cosa, claro, esta es la primera mujer que dirige el Instituto Smithsoniano, pero ¿quién me dice a mí que no está allí solo por ser mujer y no por otras cosas? De hecho, hace poco estaba llenando un formulario para acceder a beneficios de proyectos por parte del Senacid, que utiliza los impuestos de todos los panameños, pero resulta que está obligando a los investigadores a que incluyan mujeres, aunque no estén dentro del proyecto. O sea que si yo tengo un proyecto y somos 4 hombres, yo debo incluir una quinta persona que tiene que ser mujer, o si solo tengo capacidad para 4 personas, debo sacar a uno de los hombres y poner una mujer aunque no tenga nada que ver con el asunto. Eso está pasando en todas partes. Los programas de beneficio a las mujeres y todas esas cosas se llevan los impuestos que pagan todos los panameños, incluyendo hombres, pero los hombres no tienen acceso a esos proyectos. Y así está dándose en todas partes. Al final, ¿en qué vamos a quedar? Con esa alienación que está dándose en todo el mundo de que ya no se sabe quién es hombre y quién es mujer porque depende cómo se sienta, eso es lo que es. Y en la mayoría de las partes donde eso está más avanzado, se puede autopercibir como un perro o un gato, se puede percibir como un tren o como un delfín y da lo mismo. Entonces, eso va a afectar la sociedad en muchos aspectos en los próximos años. Hay que estar pendiente de lo que está pasando y eso que pasó en las Olimpiadas es una advertencia muy fuerte sobre hacia dónde nos lleva el camino que estamos siguiendo. Denle like, compartan y me dicen qué piensan.